7 de la mañana con 42 minutos, 7:42 minutos. Saludamos a nuestra primera invitada vía telemática. Nos acompaña ya la politóloga Selene López. ¿Cómo está? Selene, buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Avanza el proceso de juicio político en contra del presidente de la República con algunas novedades, como por ejemplo en las próximas horas la asistencia del grupo de abogados que, pese a que el juicio es político, van allí a exponer algunos criterios jurídicos respecto a este tema, con el presidente de la República recuperándose de una nueva afección en su salud. Coincide con el proceso de interpelación en la Asamblea Nacional y con versiones de funcionarios de Contraloría que, pese a que reconocen que hubo un perjuicio al Estado en estos contratos de Flopec, que son los motivos por los que se enjuicia políticamente al presidente, aseguran que no ameritaba que la Contraloría se pronuncie diciendo que hay al menos un indicio de responsabilidad penal, a pesar de que reconocen que hay un perjuicio. ¿Cómo mira usted el proceso como tal del juicio político al presidente de la República y todos estos detalles que se van tejiendo por allí un poco como para salvarle al presidente de una eventual censura? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Pues bueno, yo me limitaré al análisis político del juicio político, ¿no? No como los abogados que van a hacer un juicio ¿no? penal sobre el mismo. Es como si yo me metería a digamos, a ámbitos que no son de mi competencia. Y sobre eso quisiera decir dos cosas. Primero es el clima social y la percepción de la gente sobre el juicio político. Si uno revisa la última encuesta de clima social, hay un 67% de apoyo a elecciones anticipadas y un 66% de apoyo a la destitución. Entonces, yo creo que uno tiene que enmarcar primero el juicio político en el clima social. A diferencia, digamos, del clima social que hubo en 2019 con Lenín Moreno, a pesar de que hubo unas entrevistas, a pesar de que hubo unas protestas masivas, no había un clima destituyente. Si yo veo algo diferente, ahora es un clima destituyente. Han pasado tantas cosas. La ciudadanía, digamos, ha sufrido tanto en los últimos 8 años que hemos llegado al punto de querer elecciones anticipadas, de apoyar la destitución de un presidente. Eso está de alguna forma legitimado en la ciudadanía. Entonces, eso es la primera, el primer punto que quisiera eh, poner, digamos, sobre la mesa, la diferencia con climas sociales que han ocurrido, digamos, o con coyunturas en los últimos años. Es ahora donde hay este clima destituyente. Y la otra cosa es que a la gente le gusta votar. Y por eso hay ese 67% de apoyo a elecciones anticipadas. Si hay algo que diferencia a América Latina, al Ecuador, de otros procesos, digamos, de Rusia, de China, es la institucionalización de las elecciones. Es decir, ciudadanos pueden rechazar la política, pueden estar insatisfechos con la democracia, pero les gusta castigar en las urnas, les gusta votar para echar a gobiernos que no les representan. Nadie está pidiendo el modelo ruso o chino en Ecuador, en América Latina. Entonces, creo que ese clima social es fundamental para entender el juicio político. Hola Selene, buenos días. A ver, yo quisiera tratar de entender con su ayuda la actitud del gobierno frente a la coyuntura actual. A ver, hablaba Selene sobre que a los ecuatorianos nos gusta sancionar en las urnas y parece que sí, porque el 5 de febrero, tanto en la consulta popular como en la elección de dignidades locales, el pueblo finalmente sancionó al gobierno. El gobierno perdió su consulta y sus principales aliados además perdieron bastiones tradicionales, el caso de Guayas y Guayaquil, y en otros rincones del país, pues el partido de Guillermo Lasso prácticamente ha quedado licuado en esta elección. Ahí había un mensaje. Ahora, después viene el juicio político, Selene, y de parte del gobierno, ¿hubo entendimiento de este pronunciamiento popular y también de la reacción de las diferentes bancadas que han promovido el juicio político en la Asamblea? ¿O el presidente y su gobierno quiere morirse con la suya y no cambiar para nada su hoja de ruta si es que la tiene? No, en absoluto. No, no hay, digamos, una interiorización de los resultados de las elecciones seccionales. No, para nada. El gobierno va a utilizar, digamos, todos los mecanismos que tiene para poder salvarse.
Vimos no solo mecanismos locales, todas las presiones que se puedan ejercer sobre los partidos que están representados en la Asamblea. Y digamos, este creo que es el punto fundamental que resuelve y que va a resolver el juicio político. El problema son los partidos. Los partidos son, en democracia, son este tipo de guardianes que, digamos, guardianes del acceso a la política, porque los partidos se reservan el monopolio de la selección de los candidatos y candidatas y la confección de las listas electorales. Lamentablemente en la Asamblea Nacional están representados muy pocos partidos con ideologías claras y con agendas claras, sino que más de un cuarto de los actuales asambleístas ha pertenecido en una tienda política sin importar ideología. En menos de 3 meses, más de 10, o sea, en menos de 3 meses de estar posicionados, ya 10 legisladores abandonaron o fueron expulsados sus bloques. Ahora, la pintura, digamos, de cómo llegaron ciertas bancadas cuando fueron electas hasta ahora se ha movido muchísimo. Algunos asambleístas abandonaron sus partidos incluso antes de que reciban sus credenciales y lo hicieron en la primera semana del ejercicio de sus funciones. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay un grave problema con los partidos. Los partidos em, no han funcionado como estos canalizadores de la representación electoral, sino que Ujú. son como empresas que ponen muchísimas gentes que recicladas, sin ideología, sin ideas, y sobre eso creo que el gobierno va a apuntar todos sus esfuerzos a tratar de partir, tratar de cooptar, tratar de repartir, tratar de, digamos, de alguna forma promocionar intereses cortoplacistas antes que pensar en un horizonte a largo plazo y soluciones políticas a largo plazo. Va a tratar de romper, comprar, y para eso tiene pues el aparato estatal debilitado, limitado, pero que de alguna forma sigue siendo una moneda de cambio para estos asambleístas que no tienen ideología, que han roto con los partidos, que no van a pensar dos veces en, digamos, en quedarse en la Asamblea Nacional y tal vez tener alguna otra influencia sobre el Estado en el Ejecutivo y no pensar en ideas, soluciones, acuerdos para esta crisis a largo plazo. Van a elegir los intereses inmediatos particulares porque como no tienen ideología, como no tienen unos vínculos fuertes con el partido, pues se pueden ir por la segunda opción fácilmente. Ahora, Selene, tomando en cuenta lo que usted mencionó, que hay un clima social que no resiste más, que no tolera más la forma en la que ha gobernado el presidente de la República, que está de acuerdo con el juicio político, que aspira a que se procese esta crisis por la vía constitucional con la censura del mandatario, tomando en cuenta eso, ¿qué opinión le merece la reacción ante ese clima social actualmente por parte del Ejecutivo? ¿Es la adecuada, es la acertada? Y si tranza, como usted también señala y como resulta ser evidente, hay cosas que hablan por sí solas, el haber otorgado una gobernación a la izquierda democrática, el que se separe un asambleísta del Partido Social Cristiano y en sí los coqueteos de ministerios completos con Pachacuti, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta gobernabilidad, si es que no se logra la censura, le va a permitir estos acuerdos o estos canjes con la oposición? Pues podría de alguna forma salvarle el pellejo a Lazo, pero la gobernabilidad en países como el nuestro depende al final de cumplir con las funciones básicas que tiene que cumplir un Estado. Y el problema es que brindar seguridad también es una función básica del Estado Nacional. Y en Ecuador, lamentablemente, esta ha sido una función que el país, digamos, que el Estado no está cumpliendo. Estaba escuchando a Alexis un poco en la introducción, donde hay ciertas explicaciones que se le da a la crisis de inseguridad. Ahí, pues, Alexis compartió el audio de un periodista y tratan de darle una explicación a lo que se está viviendo ahora. Y aquí no hay que mentirle a la gente. Digamos, la crisis en las cárceles y la inseguridad que se está viviendo, el aumento del crimen,
no tiene que ver con una lucha entre las mafias, como suena entre esta clase, digamos, política y este discurso dominante que se repite en los medios, sino tiene que ver con la forma en que se ha estructurado el Estado en estos últimos años. Para que las cárceles del Ecuador y del mundo estén repletas, digamos, de privados de libertad, hubo dos movimientos previos en la configuración del Estado. Primero, el repliegue del Estado económico, es decir, una desregularización de la economía, o mejor dicho, una regularización en favor a grandes empresas. Y el segundo es el achicamiento del Estado social, es decir, todos los esfuerzos por erradicar y reducir la pobreza, las políticas sociales del Estado se descontinuaron, es decir, se acabaron, se limitaron y ahora eso es algo que no se puede acceder. Entonces, estos son los dos movimientos que realmente explican la crisis de seguridad que se vive y en esto no hay que engañarle a la gente. Y para que realmente haya un gobernabilidad, se tiene que resolver estos dos movimientos, si no, no hay forma. Selene, esto último que señalas, a mí me parece que es sumamente importante porque entramos a la misma lógica, yo decía en el comentario hace unos minutos, la misma lógica que hemos visto desde el gobierno anterior, ¿no? Donde el presidente dice una cosa y los medios de comunicación se encargan de sostener esa afirmación, no importa que sea falso o que sea mentira, da igual. La cuestión es sostenerlo, ¿no? Entonces ahora vamos a este asunto de la seguridad. Entonces ya ha aparecido también por ahí una ex ministra de gobierno, censurada por la asamblea anterior, censurada y destituida por la asamblea anterior, a decir que el juicio político y este ambiente de conflictividad política y de inestabilidad política que hay, lo que hace es restarle fuerzas al gobierno y distraerle de los temas importantes. Entonces, como el gobierno está totalmente centrado en la defensa del presidente Lazo, se desocupa de los temas de inseguridad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan creíbles son esas argumentaciones cuando se las repite? Y claro, no hay posibilidad de que nadie refute, porque los periodistas en este país también han adoptado una postura muy cómoda, ¿no? De asumir que lo que dice la persona que opina, sea un ministro, o un exministro, o un analista, o expertos, como les llaman acá, es lo que es. Sí, lamentablemente, siento que debería haber muchos esfuerzos por mejorar el debate público en el Ecuador. No solo cuando estamos hablando de los partidos, los políticos, que tiene que haber un recambio generacional. Es decir, yo siento que el mundo se está moviendo muy rápido, de que hay nuevos discursos, de que hay nuevas cosas, pero seguimos escuchando a los mismos periodistas de siempre con discursos que ya no solo son caducos, sino que no son, no van de acuerdo a la realidad política del país. Y ahí decirte que lamentablemente la política del Estado Social de Bienestar y la política penal son dos caras de la misma moneda, que es la política de la pobreza, porque tratan a la misma población, despliegan los mismos tipos de discursos, las mismas técnicas administrativas y ha habido un descuido total de la política de la pobreza en los 8 últimos años. Entonces, no es que el presidente está defendiéndose y que por eso no puede atender la seguridad ahora, no. Son 8 años de descuidar la política de la pobreza. Y no hay forma de resolver este problema si no es Ujú, desde la política pública. Y eso es lo clave para incluso para ujú. conseguir gobernabilidad, porque la gobernabilidad se trata de resolver las necesidades básicas de la ciudadanía. Yo lo que siento y lo que veo para el país, lo mejor que podría hacer es un verdadero acuerdo de coalición Ujú. que sea post-Lazo y que solo tenga una agenda y es fortalecer el Estado y trabajar en una agenda política para contener esta pobreza, es decir, para cumplir con las funciones básicas que tiene un Estado. Y ese sería un acuerdo público de diferentes fuerzas políticas basados en principios programáticos, en un rumbo claro y no como tratan de vender ahora de que el reparto es un acuerdo de coalición. No.
Lo que le estoy planteando ahora al Ecuador y a las diferentes fuerzas políticas es algo diferente, es un acuerdo de verdad, un acuerdo Ahora, de coalición. Eso eh, sería Selene, post-Lazo, no. Sí. yo quisiera recordar alguna de las tantas veces que hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en este espacio. Selene nos decía hace tiempo ya que una de las características de Guillermo Lasso y de su gobierno es, o era en ese momento, y creo que sigue siendo hasta hoy, la capacidad de entorpecer o de torpedear cualquier posibilidad de acuerdo. Y, por ejemplo, remontémonos a lo que pasó en mayo del 2021, cuando llegó en alianza con el Partido Social Cristiano. Se estaba hablando mucho de la posibilidad de tener un bloque para la gobernabilidad con PSC y UNES, y terminaron destruyendo esa posibilidad y aliándose con Pachacuti, con la Izquierda Democrática y con un poco de independientes que le dieron una mayoría que fue una mayoría temporal. Ahora, el 5 de febrero pierde las elecciones, pierde la consulta y pierde las seccionales del gobierno. Sale Lasso en una puesta en escena pública, Selene, y algo parecido a lo que hizo cuando ganó la elección en abril del 2021. Dijo, bien, perdimos la consulta, han ganado tales y cuales partidos, vamos por la unidad. Hizo un llamado a la unidad después de haber perdido las elecciones, pero totalmente cambia el giro Lasso después, y empieza con esta disputa nuevamente. Entonces, en la última entrevista que le hace Stephanie Spin en Ecuavisa, vuelve a hablar del triunvirato, de la conspiración, repite el discurso en contra de Nebot, de Isa y de Correa. Sin embargo, hoy, por ejemplo, Pachacutic es una de las bancadas que está negociando su postura en torno al juicio político con el gobierno. Se habla de esta suerte de gobierno de coalición, nuevamente con quienes pactó en mayo. Usted nos dice debería haber un gobierno de coalición post-Lasso, pero ¿qué pasa si Lasso no es destituido y se queda en el poder gracias a los votos de Pachacutic, de la izquierda democrática, de los que creíamos nosotros que iban a ser parte de un bloque progresista? Y Lasso se queda en el poder. Entonces ya entregó la gobernación de Tungurahua a la izquierda democrática. Va a entregar el CERCOP también a la izquierda democrática, como estaba hace unos meses. Y así por el estilo. Y se cumple esto de entregar el Ministerio de Agricultura a Pachacuti, o el de Obras Públicas, etcétera. Y logra él conformar, no un gobierno de coalición, sino, no sabría ni cómo llamarlo, pero un gobierno del reparto, y se mantiene en el poder. ¿Qué le resta, qué le queda a Lasso para sobrevivir y subsistir con partidos políticos que obviamente seguirán tratando de ganar espacio dentro de lo público? Ahí yo sí quisiera diferenciar entre un cogobierno, es decir, un acuerdo de coalición que tiene que ver a largo plazo, o sea, que tiene que ver con ciertas ideas, principios, y con digamos, cambio o sea, acuerdos a corto plazo por intereses, más por intereses particulares que por políticas o ideas a largo plazo. Y yo creo que el gobierno ha sido, el gobierno ha sido campeón en erosionar todas las relaciones políticas. Lasso ha hecho un enorme esfuerzo por quedarse sin aliados políticos y sin acuerdos de gobernabilidad desde el inicio. No solo que rompió con su aliado natural Nebot y no negoció, digamos, con ciertos círculos de Pachacuti que sí negociaron con Moreno. Y también yo siempre he dicho que fue un gran error no entender el mandato que la gente le entregó en el 2021. El Ecuador en la primera vuelta era un Ecuador plural, diverso, que no era un mandato delegativo, un mandato hegemónico, ¿no? Sino había que entender que hay diferentes fuerzas políticas y que imponer ya no forma parte del lenguaje, digamos, del siglo XXI. Hay que construir consensos sobre políticas y sobre ideas. Lamentablemente, pues el gobierno no está muy interesado en eso y terminó con no solo con romper con sus aliados, sino que realmente empezó a no reconocer a los adversarios. Por eso el tema del triunvirato. No solo yo desconozco, no solo no genero acuerdos con estos
adversarios, con estas fuerzas políticas que son adversarios en elecciones, pero ya en el momento en de que nosotros tenemos que pensar en el país, pueden haber ciertos acuerdos, sino que realmente mm, los trató de no reconocer. Es decir, Correa, Nebot, Issa, cualquier crítica legítima en una democracia las consideró como desestabilización. Entonces, eso es un error. Em, yo lo que creo es realmente que un acuerdo de coalición incluye a las fuerzas políticas en la Asamblea que han mostrado de alguna forma que tienen partido, que tienen cierta ideología y que tienen una representación política em, de alguna forma que ha sido evidenciada en las últimas elecciones, en seccionales y en las presidenciales. Y por eso yo te decía, este acuerdo post-Lazo creo que lo debería liderar UNES, creo que debe incluir a la CONAIE, es decir, las fuerzas de movilización más importantes del país. Pero mira qué Viene interesante, el Selene dice, este acuerdo debería aumentar. liderar UNES y la CONAIE, pero no dice Pachacutic. Porque una cosa es la CONAIE de ISA y otra cosa es del Pachacutic de Cecilia Velázquez, de Quispe, de Vanegas, de Patricia Sánchez. Pues. Sí, sí, pues las fuerzas políticas son heterogéneas y Pachacutic y la CONAIE están en un proceso, digamos, de cambio últimamente. Veamos cómo se resuelve el tema de si Guillermo Churuchumbi también es elegido y hay un recambio. Pero yo lo que siento es que hay que reconocer esta fuerza política. Así Desde es. el 2019 son los que han estado en las calles, dándole, digamos, solución. en- Son los que han logrado de alguna forma evidenciar este rechazo masivo a los últimos gobiernos que han empobrecido a la mayor cantidad de gente. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer esta fuerza política? A pesar de que haya en las filas de Pachacuti, como hay en las filas de los socialcristianos, como hay en las filas de... de la izquierda democrática, un montón, por cierto, y como hubo en su tiempo en las filas de Alianza País, solo personas que han utilizado los partidos como vehículos de intereses cortoplacistas y particulares, ese mal hay en todos los partidos. Ahora hay que sincerarse y trabajar realmente por construir un acuerdo post-Lazo de coalición sobre ideas. Y yo creo que no es difícil, digamos, la tarea que tienen, que es fortalecer el Estado. Es decir, solo tienen que ponerse de acuerdo en eso, porque fortalecer el Estado ahora va a servir para todas las agendas que estas fuerzas políticas, digamos, representan. Es el común denominador que veo en todas estas fuerzas. Ahora, ponerse de acuerdo es difícil, eso no es fácil, no quiero, digamos, que se me malinterprete ahí, pero es la única salida posible que yo veo para el Ecuador digamos, en la salida política. Es la única que veo. Para finalizar, Selene, el próximo 26 de abril, es decir, el próximo miércoles, me parece, se cierra este proceso de comparecencias en teoría, con la presencia del presidente de la República, aunque él ya se ha anticipado por a través de sus funcionarios, ha dicho que no va a asistir, va a ser representado por un procurador. Igual que pasó en el tema de los Pandora Papers. Y el ciudadano común y corriente esperaría que su presidente acuda a la Asamblea y se defienda en primera persona y explique si no tiene nada que ver o si tiene que ver cuál fue su nivel de responsabilidad en el caso. ¿Cómo queda tanto la credibilidad, la imagen del presidente de la República al no asistir a la Asamblea y dar la cara? Pues la imagen mm, no va a cambiar desde los últimos, digamos, mediciones cuantitativas muestran un deterioro de la aprobación presidencial, de la imagen, la credibilidad. Ir o no ir no hace mucha diferencia. Ujú. La táctica que tiene el gobierno ahora no es, digamos, ganar el juicio, no es ganar esto por convencer a la gente, entonces no hace, a sus ojos no hace ningún sentido que el presidente vaya o no vaya. La única táctica que van a utilizar es tratar de comprar la mayor cantidad
de conciencias en la asamblea. Estoy tratando de buscar los términos que no sean tan duros y que no sean tan, que juzguen y que no haya un Tratar de argumento. convencer la mayor ético. cantidad de legisladores con argumentos, diría Cucalón. Sí, estoy tratando digamos, no meter temas de condena moral, sino pensar en el análisis político, pero es así, es Ujú, tratar va a ser la única táctica. Entonces, acudir o no acudir no hacen gran diferencia Ujú. cuando lo que pueden es lograr que no se consigan los votos necesarios en la Asamblea con incentivos que tiene el Estado, que digamos, la ANT es un Ujú. incentivo enorme. ujú, Las gobernaciones son un incentivo enorme. Es decir, aún hay ciertos, a pesar de que se ha debilitado el Estado en los últimos 8 años, hay ciertas pequeñas facciones de poder que son de interés para ciertos asambleístas que no tienen un interés ideológico grande en cambiar la sociedad. No, que su interés es particular y que les va a sonar mejor esto, pues Ujú. se van a ir por la segunda. Entonces el gobierno va a apuntar todo en esta segunda táctica y acudir o no acudir es irrelevante. ujú. Selene, para cerrar, porque de esto se ha hablado y mucho, sobre todo la semana pasada. Primero a partir de una declaración de Lazo con un medio internacional, el Financial Times, después con un comunicado de prensa de la Revolución Ciudadana a quien pretendieron endosarle este relato de la muerte cruzada, y hoy otra vez que el secretario jurídico de la presidencia ha dicho que la muerte cruzada es parte de la estrategia del presidente para no dejarse destituir. Pregunto, y una respuesta breve, Selene. Un presidente con más del 85% de la población en contra, con una credibilidad muy baja, con una intención de voto además muy baja, porque creo que los sondeos le dan en caso de una elección el 4% más o menos, sin respaldo popular, además sin respaldo ya de la embajada estadounidense, sin respaldo de las Fuerzas Armadas, que aparentemente en el fin de semana anterior le habrían dicho: presidente, no, la muerte cruzada no es la salida. ¿Está en capacidad un presidente tan debilitado? Además, su salud está debilitada. ¿Está en capacidad de ir hacia una muerte cruzada o no? Em, Incapacidad, pues sí, pero no para reelegirse. Es decir, yo lo que veo es que el Ecuador vive desde Lenín Moreno una captura del Estado. Ay, bueno, me pediste una respuesta rápida, pero una captura empresarial del Estado. Entonces, es decir, hay ciertas políticas que siguen beneficiando a una élite. Entonces, esta élite no va a querer dejar el poder y por eso está tratando de hacer todo lo posible por mantener, porque hay ciertos acuerdos desde el Estado que se mantienen para beneficiar a ciertos, a ciertos intereses, a una pequeña eh, facción de toda la sociedad. Entonces, mientras ese arreglo sea funcional para las élites, pues se va a tratar de hacer todo lo posible. Y si la muerte cruzada le puede dar al presidente 6 meses más para mantener esos arreglos, pues van a ir por eso, sin duda. Muchísimas gracias, Elena. Un gusto conversar con usted a los tiempos. Muy amable. Gracias, muy amable.